La Asociación de Ciencias Neurológicas les da la más cordial bienvenida a este 11º Congreso Internacional de Neurología para No Neurólogos. Y esta mañana, en este segmento, se va a impartir el módulo de neuropediatría. Este será impartido por conferencistas nacionales e internacionales de gran trayectoria profesional y con vasta experiencia en los temas a impartir. La logística va a ser que se van a presentar los temas y al final habrá un espacio para preguntas y respuestas. Esperamos que sea de su interés y que sea de mucha utilidad en su práctica clínica diaria, atendiendo a los pequeños pacientes y adolescentes. El primero de estos tópicos será impartido. Se trata el tópico es trastorno del espectro autista y será impartido por el doctor Francisco José Posada Rodríguez. Es médico, doctor en medicina, graduado de la Universidad Salvadoreña Alberto Maferrer. Hizo su especialidad de neurología pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Hizo y realizó un curso de entrenamiento sobre retraso mental y autismo en la Liga Japonesa de Discapacidad Intelectual en Tokio, Japón. El doctor actualmente es médico adscrito al Departamento de Neurología del Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum. Fue director del Centro de Invalideces Múltiples del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, Centro de Invalideces Múltiples. Ha sido el fundador del programa para niños con autismo del Centro de Invalideces Múltiples y ha trabajado y trabaja y es parte del staff del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos en la consulta externa como especialista. Adelante, doctor Posada. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador por invitarme a hablar de un tema que me encanta, que me gusta mucho y en el que he tenido el privilegio de pasar por muchos tiempos y por muchas etapas del diagnóstico del trastorno del espectro autista, porque me acuerdo que cuando empecé mi carrera de neurólogo, pediatra, nadie hablaba de autismo. Me decían el doctor autismo porque yo hacía diagnósticos y decían que me los inventaba. Y hemos llegado al punto ahora que todo lo que pasa en los niños es autismo, que es los dos extremos de la balanza, y que parte del objetivo de esto es que sepamos que no todo el niño que no habla, no todo el niño que tiene problemas de conducta tiene un trastorno del espectro autista, y lo vamos a ver. Vamos a ver datos estadísticos. El trastorno del espectro autista no es tan frecuente como la gente piensa ahora, ni tan infrecuente como se creía en aquel tiempo. Yo me acuerdo que cuando empecé a dar charlas sobre autismo hace 27 años, decíamos que el autismo se veía en 1 en 127, hasta hace
antes del 2000, en el 2019, decíamos uno en 64, que ya todos decíamos que es frecuente, y en la última que hizo el CDC teníamos uno en 44. Podemos decir que es más frecuente en niños que en niñas, uno en 4 para algunos y uno en 4.5 para otros, y eso es muy importante porque no sabemos por qué es más frecuente en niños que en niñas, pero sí sabemos que es más frecuente, así que cuando yo estoy con un niño y veo que tiene problemas de lenguaje, pienso más que podría ser un autismo que si estoy con una niña. No quiere decir que no sean ninguno, que sea por ser niño tiene o por ser niña no tiene, pero nos ayuda a hacer empezar a hacer el diagnóstico. También me acuerdo que cuando empecé en esto, decíamos que el 70% de los niños con autismo tenían retraso mental cada día, y cuando la frecuencia es más alta empezamos a ver que hoy decimos que es el 31%, y creo que va a bajar todavía un poco más. No porque ahora, como lo vamos a ver más adelante, muchos de los pacientes con retraso mental eran catalogados como trastornos del espectro autista, y con las nuevas clasificaciones posiblemente por eso va a ir bajando. La incidencia en gemelos idénticos, que sabemos, más adelante vamos a ver, pero sabemos que hay un componente genético muy grande en el trastorno del espectro autista, pero a pesar de ello tenemos gemelos idénticos que uno tiene autismo, un trastorno del espectro autista, y el otro no tiene trastorno del espectro autista. Y vamos a decir que es muy probable que si diagnosticamos a un niño con diagnóstico de trastorno del espectro autista, si tiene un gemelo idéntico, unos dicen 40% y otros 90% de que tiene posibilidades que su hermano lo tenga. Y si son hermanos, decimos que solo el 10%, pero si yo tengo un niño con autismo y su hermano tiene un trastorno del espectro autista y estoy investigando a su hermano, tiene hasta 100 veces más de posibilidades de que si este hermano no tuviera. Vemos en la epilepsia en alrededor del 33%. La edad de diagnóstico nosotros la ponemos entre 2.5 a 3 años, aunque cada día estamos sospechando el diagnóstico desde más tempranamente. Decimos sospechando porque vemos que cumple todos los criterios, pero muchas de las conductas de autismo son en niños son normales en niños chiquitos, así que tenemos que esperar como una edad para hacer el diagnóstico, aunque ya casi tenemos el diagnóstico, solo esperamos la edad. Bueno, ya dijimos que la genética es algo muy, muy, muy importante. Ya se han identificado genes que están relacionados con autismo, pero todavía no podemos decir este gene porque hay personas que tienen y no tienen el gen, y los varios genes, porque son varios genes, entonces hay que como esperar, pero creo que eso después va a ser como más fácil el diagnóstico. Bueno, Ángel Riviera era un español que en el área de autismo lo queríamos mucho. Lastimosamente se fue muy tempranamente, a los 32 años, y no sé a qué edad, pero estaba joven, por los 30, y él decía que es autista. En ese tiempo decíamos autismo, no trastorno del espectro autista,
Es aquella persona a la cual las otras personas resultan opacas e impredictibles. Vamos a ver que uno de los problemas que tienen ellos es de imaginación y predecir qué es lo que las otras personas quieren o piensan es difícil. Dice aquella persona que vive ausente, mentalmente ausente a las personas presentes. Muchas veces, vamos a verlo más adelante también, no se están relacionando con nosotros adecuadamente y eso hace que puede ser que lo tengamos pegado y nosotros somos un mueble más para él. Y por todo ello se siente incompetente para regular y controlar su conducta por medio de la comunicación. Muchos niños tienen problemas. Unos hablan, otros no hablan, pero comunicarse siempre es difícil, aunque los que son más funcionales, como lo vamos a ver más adelante, pues pueden hacerlo mejor. Y la definición, digamos, si tendríamos que dar una definición, es que el trastorno del espectro autista es una discapacidad del desarrollo. No es una enfermedad y por eso no la podemos curar. Si fuera una enfermedad, tal vez podríamos curarla, pero es una forma diferente de ser, es una discapacidad porque siempre lo comparamos con las personas o los niños que no tienen trastorno del espectro autista y por eso decimos que es una discapacidad, pero no es una enfermedad. Es una discapacidad del desarrollo que puede causar importantes desafíos sociales, de comunicación y de comportamiento. Cambió desde el 2014 mucho el enfoque que teníamos del trastorno del espectro autista porque anteriormente nosotros, como dividíamos el autismo, se dividía en los que eran más funcionales y los que eran menos funcionales. A los más funcionales llamábamos Asperger, a los menos funcionales llamábamos autismo atípico. Había unos que no estaban por ningún lado, estos eran los no especificados, etcétera. Y después del 2004, cuando el DSM-5, que era el nuevo clasificador, salió, entonces se unieron todos, desapareció el síndrome de Asperger, desapareció el autismo típico, digamos, y el autismo atípico, y hoy todos decimos trastorno del espectro autista. Es una sola cosa con un continuum y con diferentes cosas. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a decir que espectro significa que afecta de manera distinta a las personas. Nosotros tenemos el trastorno del espectro autista, sí. Aquí podemos decir que están los niños a los que nosotros llamamos poco funcionales. Aquí tenemos a los niños que llamamos poco funcionales y aquí a los niños que llamamos muy funcionales. Y hay toda una sombrilla, digamos, que es el espectro de posibilidades. Los que están más cerca de aquí funcionan menos y están generalmente relacionados con problemas en su inteligencia, y los que están aquí funcionan mucho mejor y se acercan al niño que no tiene un trastorno del espectro autista, y las posibilidades de que caiga en cualquiera de estas posiciones, entonces se da. Yo tengo 27 años de trabajar con esto todos los días. Fui el neurólogo del programa para niños con autismo con alrededor de 15 años, yo solo. Hoy somos 2 y sigo todavía trabajando con niños con trastorno del espectro autista todos los días. Y todavía no he visto 2 iguales. He visto parecidos, pero nunca 2 iguales, 2 que sean iguales. Así que cuando a mí me dice alguien, es que el niño tiene un trastorno del espectro autista, no sé a qué se refiere, porque las posibilidades son súper grandes. Yendo de lo que dijimos, de lo menos funcional a lo más funcional, y el cuadro clínico entonces, como dijimos, no es uniforme. No les puedo decir un niño con autismo es así. Vamos a hablar de las características, pero pueden ser niños que funcionen mejor, niños que no funcionen muy bien. Vamos a decir que hay 2 cosas que es
engloban, y después lo vamos a ver cada una de las características, pero hay dos cosas que engloban el diagnóstico del trastorno del espectro autista, que es el déficit persistente en comunicación social e interacción social. Yo me acuerdo en el DSM-4 lo dividíamos en la comunicación y en la interacción social, y a veces era difícil para mí cuando daba charlas porque decía estoy hablando de la comunicación cuando estoy hablando de la interacción social, y bueno, y ahí decimos no es una sola cosa, tiene que ver y es muy difícil dividirlo. Y la otra es los patrones repetitivos y restringidos de conducta, actividades e intereses. Ya vamos a hablar de estas dos cosas detalladamente. Es muy importante que los síntomas deben de estar presentes en el periodo de desarrollo temprano. Si nos dicen que un niño de 15 años empezó con estas características, pues tiene otra cosa. Hay que buscar otra cosa porque deben de empezar desde pequeños. Los síntomas deben causar alteraciones clínicas significativas. Si tenemos síntomas, pero el niño funciona bien y lo hace muy bien, pues quizás no sea importante etiquetarlo, porque el etiquete es terrible, y si este niño está funcionando muy bien, aunque tenga las características, pues déjenlo que siga muy bien. Hay otros que somos más raros que tener una característica de trastorno del espectro autista que funcionen muy bien. Y lo último, y es muy importante, es que estas alteraciones no se expliquen mejor por la presencia de una discapacidad intelectual. Todos los días recibimos pacientes con retrasos mentales moderados, cerca de severos, diagnosticados como trastorno del espectro autista, y en realidad esas características muchas veces se explican por ese diagnóstico, por su discapacidad intelectual. Vamos a dividir en tres áreas, digamos, la comunicación social e interacción social. Hay un déficit en la reciprocidad socioemocional, ya lo vamos a hablar, un déficit en las conductas comunicativas no verbales usadas en la interacción social y un déficit para desarrollar, mantener y comprender las relaciones. Vamos a hablar primero del déficit en la reciprocidad socioemocional. ¿Qué es lo que pasa? Es que nosotros vemos un niño o en los muy chiquitos o en los que están muy afectados, que son menos funcionales, un acercamiento social anormal es de que yo le digo Juanito, Juanito, y no me voltea a ver, no hace buenos contactos, no me contesta cuando yo le hablo, y puedo acercarme a él, me pongo pegado y a él le da igual si estoy pegado o no estoy pegado, porque a mí me ve como un mueble, no me ve como una persona. Y esos son los niños o muy chiquitos o muy afectados, porque no todos los niños son así, y esto es muy importante que lo veamos porque, como dijimos, unos funcionan mejor que otros. Hay un fracaso en la conversación normal en ambos sentidos. Algunos niños, yo tengo algunos niños que hablan muy bien, pero a la hora de hacer una conversación conmigo, están hablando de otra cosa. Yo le pregunto y agarran una palabra y de eso se salen, hacen otra cosa y decimos, ¿y qué le pasa? ¿Por qué hace eso? Y es porque tiene un trastorno del espectro autista. También puede ser, si es más funcional, digamos que si se acerca más aquí, puede haber una disminución en el interés, emociones o afectos compartidos. Yo me acuerdo que al principio del programa teníamos que cambiar a las terapistas porque era muy fuerte para ellas el hecho de, digamos que el niño agradece al maestro y el maestro se siente bien con ese agradecimiento, pero el niño con autismo, sus afectos son difíciles. No es que no quieran a las personas, pero no entienden el afecto como nosotros lo entendemos. Y entonces
eso les afectaba mucho, los teníamos cada 15 días con la psicóloga, etcétera, y es a veces a los papás también, porque los afectos, así como nosotros los conocemos, es difícil. Hay una persona que se llama Temple Grandin, que tiene un autismo muy funcional y ha escrito un libro, y un día se le murió su mamá. Y ella decía, yo siento tristeza porque ya no voy a ver a mi mamá, pero no entiendo el dolor de la gente porque se le muere su mamá. Entonces, y ella era muy funcional. Entonces, cada quien es diferente, pero hay problemas en la afección. Yo tenía una paciente que era muy funcional, pero me decía, no puedo establecer una relación con las otras personas porque me cuesta. Y ella era muy funcional, iba a la universidad y estaba muy bien. Hay fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales, y es un problema aún en los muy funcionales. Quizás este es el área que es más difícil, aunque funcionen muy bien la relación con los demás, quizás es la característica en la que nos tenemos que basar. Si me preguntan una característica, es en la relación y la comunicación con los demás. Vamos a ver la interacción social, vamos a decir la comunicación verbal y no verbal está poco integrada. Para ellos es muy difícil integrar lo que decimos la comunicación verbal y no verbal, que es la que nosotros lo hacemos constantemente, pero también es muy, muy difícil entender la comunicación, la integración de la comunicación verbal o no verbal, y por eso muchas veces son literales. O sea, como oyen, así es como entender las cosas que se dan por entendidas, no, es muy difícil para ellos. Hay anormalidades en el contacto visual y del lenguaje corporal. Vamos a decir que una característica muy importante y bien común es que no hacen buenos contactos ojo a ojo, y aunque a veces lo podemos pedir, decir, mira, volteame a ver, lo voltean a ver a los ojos, pero es como impersonal. Hay deficiencias en la comprensión y en el uso de gestos. Nosotros podemos enseñarle a muchos niños que no hablan, les enseñamos signos, como no lenguaje asignado, pero signos para que puedan ayudarse, y eso lo pueden hacer, pero muchas veces entender los signos es difícil para ellos. La falta total de expresión facial y de comunicación no verbal, no hacen mucha expresión facial, y con el tiempo aprenden a hacer algunas, pero los vemos raros. Y en la comunicación social e interacción social, el último es déficit para desarrollar, mantener y comprender las relaciones. Ya hablamos un poquito de cómo, aunque sean muy funcionales, establecer relaciones es algo que le cuesta. Hay dificultad para ajustar el comportamiento a diversos contextos sociales, como puede ser normal que en el estadio, si meten un gol, digamos, ¡ah! Pero no puede ser normal que esa conducta esté en la iglesia. Comprender la diferencia es un poco difícil para ellos. Dificultades para compartir el juego imaginativo o para ser amigos. O sea, siempre nosotros decimos a los papás, si usted quiere que él se integre más, enséñele a jugar en su casa lo que juega en la escuela, porque todos aprendimos a jugar los juegos de los demás niños, viendo a los demás niños cómo lo hacían, pero para ellos es difícil. O por ejemplo, los niños pueden jugar, pero si están jugando de doctores, él es el paciente, porque son papeles pasivos. Hay ausencia de interés por las otras personas. En los niños menos funcionales, pues no prestan atención, y en los niños más funcionales siempre hay dificultades. Siempre tuvimos el compañero aquel del salón de clases que probablemente era muy inteligente, funcionaba, pero
que no se relacionaba bien y era más solitario, y ese probablemente era un niño que tenía un autismo con un trastorno del espectro autista que era más funcional. También tenemos los patrones restrictivos y repetitivos, los vamos a ver con detalle. Pueden ser movimientos u uso de objetos o habla estereotipados o repetitivos. Pueden ser estereotipias motoras como movimientos. Pueden presentarse cuando están más estresados, es cuando los tenemos más. Les gusta alinear juguetes y les molesta sobremanera que se los desordenen, los vuelven a alinear y los ponen en fila. Muchos niños que no tienen trastorno del espectro autista lo hacen, pero si tenemos las otras características y vemos eso, nos puede ayudar. Hay ecolalia y frases idiosincráticas, que es como la ecolalia es que repita lo último que le dijimos. Si nosotros le dijimos vamos al parque, él dice parque, o puede decir toda la frase vamos al parque. Y las frases idiosincráticas generalmente son frases de la televisión que aprenden. Cáspita, eso me impresiona. Y oímos hablar al niño con palabras que normalmente nosotros no usamos. Y eso también me ha pasado muchísimas veces en el súper, que voy y de repente voy con un niño y digo, yo voy a sacar la tarjeta y le voy a decir. Porque solo con oírlo digo, lo más probable es que tenga un trastorno del espectro autista. Tienen tonos de voz muy fuera de lo común, digamos. Les molestan mucho los cambios. Nosotros cuando el niño va a cambiar de colegio le decimos a la mamá, vaya, llévelo antes, no el primer día, que si lo llevamos el primer día de clases como los demás niños, eso es un problema para ellos. O muchas veces cambiar un cuadro, cambiar un edredón. Siempre decimos, anticípelo, cuéntele qué es lo que va a hacer para que el niño lo sepa. Tienen patrones de pensamiento rígidos. Yo me acuerdo que tenía un niño, un adulto con autismo, que lo veía desde chiquito y después de adulto. Y en ese tiempo todavía hacíamos recetas controladas con recetas. Hoy lo hacemos en línea, y entonces le doy la receta y no me acuerdo cuál era el problema. Creo que era la fecha y me equivoqué de fecha. Y él me decía, no, pero esta no es la fecha. Sí, no importa, porque la receta dura un mes. No, esta no es la fecha de ahora y usted me la tiene que repetir. Y yo decía, ay, no, repetir otra vez la receta. Bueno, al final dije, mejor la repito porque no lo voy a convencer. Tienen rituales de saludo o rituales para irse a dormir, repetir, hacer las cosas iguales siempre. Si no las pueden hacer, eso les causa muchos problemas. O seguir la misma ruta y comer los mismos alimentos. Tenemos muchos niños que tienen problemas para alimentarse porque solo quieren comer pollo campero y papas, y le digo, ¿cómo hace? Ha de tener mucho dinero porque solo le tiene que dar pollo campero todos los días, y muchos niños comen solo como cosas así, que también nosotros con las terapias quitamos eso, pero la tendencia es a que ellos quieren hacer las cosas igual. Como dijimos anteriormente, les es difícil imaginarse cómo va a saber un brócoli, y entonces prefieren comer pollo campero. Y les gusta la misma ruta. Todos los días oímos a las mamás decir, míreme, normalmente nos vamos en esta acera porque vamos para allá y después agarramos para allá. Pero hoy nos encontramos un perro y yo dije, no vaya a ser que lo muerda el perro, y se fue. Nos vamos para la otra acera y es un problemón terrible cambiar la ruta que siempre tenemos. Yo tenía un niño que ya era un adulto grande, y si se iban por otro lado con el carro, era un gran problema para el papá. Le tenía que empezar a decir, porque si había un tráfico no podía irse por otro lado. Hay intereses muy restrictivos y fijos
Hay un fuerte vínculo de elevada preocupación hacia objetos inusuales. Hemos visto niños con trapos que son con mucho mal olor, porque la mamá no lo puede lavar porque el niño está pegado al trapo o a una pajilla o a un vaso o a cualquier cosa que son generalmente los niños que son menos funcionales de chiquitos están como apegados a un muñeco que es difícil lavarlo porque lo tienen que lavar a veces cuando duerme y si se dan cuenta que lo lavaron se da problema. O intereses excesivamente circunscritos y perseverantes, como el tema de quizás lo más común son los dinosaurios, los buses, las palmeras. Y ese tema es recurrente. Ellos saben qué tipos de palmeras hay, las diferencias de la palmera, qué es bueno para darle a las palmeras, los dinosaurios, cuáles eran carnívoros, herbívoros, todo. Saben mucho de un tema en específico en el que se meten y quieren que su ropa tenga dinosaurios, etc. O también hay hiperreactividad sensorial e intereses inusuales en aspectos sensoriales. Aparentemente hay indiferencia al dolor. Muchos niños se golpean, se llegan a herir y no lloran. Y es solamente aparente, les duele, pero ellos son más tolerantes. Tienen respuestas adversas a sonidos y texturas específicas. A muchos niños les va a molestar los ruidos, el ruido de la licuadora, el ruido de las motos, muchos ruidos que lo que hacen es taparse los oídos. Ahora, un ruido que a nosotros no nos molesta tanto, pero a ellos sí. O oler o tocar cosas excesivamente, lamer, o estar oliendo todo lo que le pongan enfrente. O fascinación en luces o movimiento, por ejemplo, que le gusta ver las luces que cambian, o los ventiladores muy frecuentemente, que si un niño entra y se fija en el ventilador y se pone a ver, yo digo, puede ser porque sabemos que cualquier niño no voltea a ver el ventilador, le da igual, pero a ellos les gusta las cosas que dan vueltas, las cosas que giran en general. Bueno, el tratamiento, lo más importante es la intervención temprana, aunque no hagamos el diagnóstico, el saber que vemos características que nos hacen pensar es bueno enviarlo para que reciba intervención temprana, porque eso va a hacer la diferencia. Los niños que entran tempranamente a atención funcionan mucho mejor que los niños que llegan tardíamente. Lo más importante es la educación y el aprendizaje. Sabemos que muchos de los problemas de conducta que vemos en ellos se deben a que no los educaron o no aprendieron bien y buscaron formas de comunicarse o de hacer en las que iban a sobrevivir, que no podían hablar, a los que no pueden hablar, y los que pueden hablar no se podían comunicar, y buscaron formas de sobrevivir. No son problemas del desarrollo de conducta, sino que son formas de sobrevivir. Muchas veces ellos quieren comunicar algo, quieren evitar algo, pedir algo, y a veces hasta jugar, pero nosotros creemos que es un niño que se porta mal y solo eso. Entonces, es muy importante educarlos y orientarlos a cómo lo pueden hacer. Generalmente no usamos medicamentos porque el medicamento sirve para sus problemas de conducta, que es una comorbilidad, no es parte del programa, no es parte del diagnóstico. Y como dijimos, sus problemas de conducta generalmente está relacionada con hacer. Pero hay veces algunos pacientes no podemos, los trabajamos pero no funcionan, y los que usamos más frecuentemente son risperidona y aripiprazol, y las terapias de conducta son las más importantes.
El autista adulto, todos los niños con autismo pasan a adultos. Cualquiera que le diga que se cura o que se curó, o tenía mal diagnóstico, o no sé, piensan que se curó. Pero no se cura porque no es una enfermedad. Esa es una forma diferente de ser y lo va a tener toda su vida. En la adolescencia suelen aparecer muchas de las conductas que ya habíamos dejado, muchos de los problemas de conducta vuelven a aparecer en la adolescencia. Los impulsos sexuales es una cosa que todavía es difícil para nosotros entender, cada día podemos entenderla mejor, pero muchas veces es muy difícil que ustedes oigan que un trastorno o una joven con trastorno del espectro autista violó a la otra persona, porque sí tienen características sexuales y deseos sexuales, pero no están dirigidos hacia la otra persona. Lo pueden conseguir con el tiempo, pero normalmente no lo tienen. Y en la gran mayoría de adultos van a necesitar un apoyo de los demás. Cada vez en nuestro país, bueno, siguen siendo dependientes, pero en los países desarrollados cada vez vamos viendo gente personas con autismo que son independientes, que pueden salir adelante y que lo pueden hacer. Los que son más funcionales, por supuesto. Bueno, muchos no van a poder trabajar, ya dijimos. Hay personas con grados universitarios y que han logrado muchas cosas, más que los que no tienen trastorno del espectro autista. Si tenemos una intervención temprana, el pronóstico es mejor. Y por último, solo queríamos decir que el autismo nos fascina porque supone un desafío para algunas de nuestras motivaciones más fundamentales como seres humanos, que es comprender a los otros y compartir nuestros mundos mentales y relacionarnos. Gracias. Hasta el final.